Y hoy contamos con la sección Espacios Vividos, como siempre, con el profesor de Geografía de la Universidad de Zaragoza, Paco Pellicer. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, pues estoy muy contenta porque hoy vamos a hablar de algo que creo que a todos los zaragozanos, por lo menos, nos es muy cercano, que es el río Huerva. El río Huerva, que durante muchos años ha estado muy desatendido, que recorre la ciudad de norte a sur y que ahora pretende convertirse en un eje verde, sostenible y, bueno, accesible para los ciudadanos. Así es, estamos en un momento, puede ser muy bonito para este río que nos ha acompañado durante miles de años, nos ha acompañado este río. Y va a ser el momento en el que el río pase a cumplir unas funciones netamente urbanas, en el que sea un lugar que lo que hoy es un foso lleno de inmundicias y un lugar inseguro desde cualquier punto de vista, pues se convierta en un paseo precioso de la ciudad, un paseo verde, continuo, accesible. Hagamos un poco de historia para centrarnos un poco en el origen de este río. Sí, pues bueno, el río Huerva viene desde la cordillera ibérica y desemboca pues en Zaragoza. Entonces, en la César Augusta romana, hace 2000 años, pues los romanos fundan la ciudad en un lugar donde se podía atravesar el Ebro, donde había un vado, en un sitio que era más fácil. La fundación era especialmente como punto de control estratégico de todo el Valle del Ebro. Era uno de los pocos sitios donde se podía atravesar el río, un río muy temperamental, muy bestia, y con el Ebro pues no podían. Entonces se ponen a un lado y encuentran un aliado en el río Huerva. Es un río más pequeño, más fácil de dominar, en el que se pueden hacer azudes, en el que se pueden hacer presas, en el que se pueden hacer acequias. Incluso dentro de lo que es el planteamiento original de la ciudad, pues lo que constituye el cauce del río, que está encajado en la terraza, pues hace una especie de zona deprimida que actúa como foso. Digamos, teníamos las murallas, incluso hasta época medieval, actúa como una especie de barrera de protección de la ciudad. Digamos, tenía una función defensiva. Pero sobre todo el Huerva, que desde muy temprano tenía sus aguas dominadas, y hay que acordarnos de la presa de Muel, una presa romana, que después se colmató y perdió su función, pero desde allí pues llegaban acequias y más abajo van tomando diversas acequias que van a abastecer la ciudad, van a proporcionarle agua para boca, para los usos urbanos, pero sobre todo va a regar todas las terrazas, todos los terrenos fértiles que tenemos en el entorno de la Zaragoza romana, donde hoy se extiende nuestra ciudad. Pues era una huerta muy feraz, regada por unas acequias que todavía están en nuestro presente. ¿Quién no habla de la Romareda en Zaragoza? Y el estadio toma el nombre de la antigua acequia de la Romareda, que venía del Huerva y que regaba pues toda la parte occidental del Huerva hacia el oeste, y en esa parte pues hablan en el siglo XVIII, XIX, hablan de un bosque de olivos, había muchísimos olivares, viñedos, huertas, etcétera. Todo eso gracias a esta acequia de la Romareda y sus brazales. Y por el otro lado, pues estaban las abdulas, todavía. Sí. Y las abdulas es un nombre árabe que significa los turnos de riego. Anda. Entonces, cada turno de riego se llama ador. Todavía en muchos de nuestros pueblos los turnos de riego se llaman adores. Y un día esto se riega el lunes, esto se riega el martes, etcétera. Esto viene ya no de tiempos árabes, sino mucho más antiguos. El bronce de Agón, pues es del siglo III, nos está hablando de los turnos de riego que se habían establecido en el río Huecha, que es otro hermano del río Huerva, ¿no? Bien, así tenemos la ciudad que
empieza a crecer y a Claro. crecer, y especialmente a partir del siglo XX, pues comienza a ensancharse, necesita, ha crecido pues hacia San Pablo, hacia el Portillo. Ujú, En la época medieval se ha estirado hasta el Parque Bruil. ujú. En época medieval también tenemos restos de las murallas medievales hasta la Puerta del Carmen. Pero la ciudad crece y crece y crece, y entonces pues bueno, se hace una exposición en el 800, en el Sí. 908 en conmemoración de los sitios, y las huertas de Santa Engracia pues ya comienzan a formar parte Del núcleo de la del ciudad. núcleo de la ciudad, Ujú. y la ciudad necesita crecer, y entonces se hace lo que hoy es el Paraninfo, que era Sí. la antigua Facultad de Medicina y Ciencias, ¿no? Ujú. Y a partir de ahí se siente la necesidad de la ciudad aprovechar esas llanadas que tenía en el entorno, Claro. para construir nuevas avenidas, nuevos edificios, etcétera. Ujú. El Huerva, mientras tanto, se ha convertido en una cloaca. Allí va a parar todo lo peorcito, lo más sucio y tal. Y entonces era también vector de contagios. Ujú. Claro. Un nido Era de... muy, muy desagradable. ¿Qué es lo que hacen? Pues lo cubren, y lo cubren a lo largo de kilómetro 200. Y se cubre todo, se hace una gran avenida con buenos edificios a cada lado, y ya está. Y el Huerva, ¡piu!, enterrado. Ajá. El Huerva ha desaparecido. Los tramos que nos quedan en la ciudad, Ujú. aguas arriba y aguas abajo de este cubrimiento de la Gran Vía y Paseo de Constitución, Ujú. pues el río ha quedado profundamente constreñido. Hay muros viejos, tapias, que aprovechaban hasta el último lugar, y ahora cuando queremos llegar al río, pues hay que pasar por unos determinados puntos. Ahí hice una práctica con mis estudiantes de la universidad, que fuimos a descubrir el Huerva. Y allí, en la zona próxima a la universidad, pues llegamos a un sitio en que era imposible acceder por ningún lado. Había, es más, el río ni se veía. Ya. Y había una valla y un muro y los coches y los contenedores de basura, todo allí amontonado, desordenado, de tal, y el río ni se ve. Finalmente encontramos un sitio para bajar y fuimos descubriendo qué es lo que había. Para empezar, en esa bajada, pues es donde pues las personas que van con apuros en un momento determinado, pues se desahogan, y entonces pues allí dejan sus cosas y sus olores y tal. Las bajadas estas son los lugares infectos, pues porque no hay unos servicios sanitarios Claro. como en otras ciudades del mundo. Ujú. No hay otra oportunidad, entonces o entras a un bar o te escondes en el Huerva. Madre mía. Y entramos con la palabra clave, que es esconderse. Estos espacios inaccesibles, ahí vamos para hacer todo lo que no haríamos en un espacio abierto y netamente urbano. Ujú. Entonces allí vamos a hacer nuestras cosas, allí vamos a pasear los perros, evidentemente allí no vas a recoger las cacas. No, porque Eh, sería inútil. Allí vamos a escondernos pues para hacer todas las cosas que normalmente no haríamos. Encontramos pues personas sin techo, indigentes, y el ambiente, además de sucio, resulta humanamente poco, poco agradable, Me ¿no? imagino. Con todo este panorama, ¿qué pasa? Mis estudiantes, llevo ya un montón de años preguntándoles, nunca han descendido al Huerva ni han tocado sus aguas. Es la pregunta que yo hacía antes de la recuperación de las riberas del Ebro, en las que ninguno de mis estudiantes durante 25 años había tocado el agua del Ebro. Ujú. Ahora les hago la misma pregunta en relación con el Huerva. Bien, entonces la ciudad ha crecido, ha soterrado una parte del cauce, otra parte la tiene constreñida con muros, inaccesible, sucio, inseguro, y sin embargo tenemos un eje de sur a norte, un eje verde, con agua, con un río. Eso es un tesoro para la Claro. ciudad. Entonces ya es la hora de que el río Huerva
sea el principal eje. Si el Ebro es de este a oeste, pues ahora este tiene que ser de sur a norte. Y con esto vamos a hacer una T en la ciudad, en la que vamos a insuflar vida natural a través del agua, a través de la vegetación de las riberas, de la fauna. Pero estamos en un espacio urbano. Entonces tampoco podemos glorificar la naturaleza y hacer allí una cosa muy natural y tal. Para empezar, porque no hay espacio. Ya. No podemos retornar a la situación primigenia. Estas servidumbres históricas que han impuesto nos dibujan el marco de la posible actuación y mejora dentro del Huerva. ¿Bien? En los años pasados, pues se mejoró la calidad del agua mediante depuradoras en la cuenca superior, la creación de un colector importante que lleva todas las aguas residuales, todas no, pero la gran mayoría. Pero todavía quedan aliviaderos de este colector que cuando el sistema entra en carga, pues se juntan las aguas domésticas con el agua de lluvia que limpia y friega todas nuestras calles. Sí. Y todo eso entra en carga, se abren los aliviaderos y toda esa porquería va a parar directamente al Huerva. Ajá. Y allí encontramos pues las toallitas, plásticos, latas y tal. Cuando vemos los sedimentos que arrastra el río, pues hay ladrillos, plásticos, todo que se nota que es absolutamente artificial y degradado. Hay un proyecto para revertir esta situación y mejorar la zona. Sí. Esto en el plan de acompañamiento de la Expo en 2008 era uno de los planes que estaban, pero se fue postergando porque era un tema difícil. Eso hay que saberlo. Es un tema complicado, difícil y tal, pero es un reto también para hacerlo, ¿no? Se pospuso a la malograda Expo Paisajes de 2014, que como la perdimos, pues se perdió también. Se perdió la oportunidad. Este es el momento en el que, gracias a las ayudas europeas que hay con estos programas, podemos tener recursos para emprenderlo. Ajá. Bravo, vamos a por ello. Por fin. Vamos a hacer un proyecto. ¿Qué tiene que tener un proyecto? Eso iba a preguntar, ¿cuál sería lo primero que hay que hacer? Pues lo primero es dejar pasar el agua, especialmente en las crecidas. No podemos poner un tapón. El primer mandamiento de un río, cuando estamos trabajando en un río, es dejar pasar el agua. El segundo mandamiento, defender las vidas y los bienes de los ribereños que están a su lado. Entonces hay que crear pues todo un sistema de defensas bien integrado, pero no tienen que ser unos muros de hormigón. Lamentablemente alguna intervención reciente pues es un muro de hormigón y escollera y eso da pena. Y dices, hombre, que ahora ya sabemos hacer unos corredores fluviales en el que los muros de defensa son polivalentes y constituyen caminos, senderos, recorridos. Eso es otra de las partes importantes. Tenemos que tener un río limpio, un río que deje pasar el agua, un río que se pueda recorrer, y para ese recorrido vamos a apoyarnos incluso en los muros de defensa y los elementos que ya están constituidos. ¿Qué nos espera ahora? ¿Vamos a lograrlo o no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, hay que cuidar mucho porque a veces confundimos una buena comida con la vajilla. Una buena vajilla, indudablemente, tener unos platos, unas copas, unos cubiertos. Eso es importante para una buena comida, pero eso no es la comida. Entonces, lo que son los aspectos puramente arquitectónico-paisajísticos de poner aquello bonito, no es suficiente. Hace falta implicar a la gente que está viviendo en ese entorno y que viva ese espacio de este programa se llama Espacios Vividos. Llevar la vida a estos lugares. ¿Qué quiere decir? Que se puedan recorrer longitudinalmente y transversalmente, que esté limpio, que esté verde,
verde no quiere decir que haya que plantar muchos árboles. Lo que tenemos que hacer es reconstruir el cauce y las tierras y los suelos que están en el entorno y dejar que el río siembre. Que la naturaleza y siga que su los curso. pájaros dejen las semillas. Claro. Y ahí nos saldrá un bosque, y ya lo hemos experimentado en el Ebro, ¿eh? Ahí nos saldrá un bosque con muchas especies que son las propias del lugar, las adecuadas, las que resisten las crecidas. Y ahí es donde también pues, podrán anidar los pájaros, los mamíferos, habrá peces y personas. Y que que el río vuelva a ser una parte importante de la ciudad. Paco Pellicer, profesor de Geografía de la Universidad de Zaragoza, muchas gracias por habernos traído hoy este tema, habernos sumergido en el río Huerva y su recuperación. Muchas gracias. Gracias a ti.